Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a estar conversando sobre la revuelta de los migrantes en Estados Unidos. No se vayan, volvemos en muy breves instantes. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan hoy aquí en la Contracorriente para participar de esta charla de un tema muy interesante y muy actual. En las precampañas electorales en Estados Unidos, el tema de la migración en lo general y el tema de la migración mexicana en particular se ha convertido en un punto crucial que divide opiniones. Nos acompañan hoy en el estudio para conversar sobre la situación real de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, la revuelta que se está viviendo allí desde el punto de vista social, dos distinguidos conocedores y migrantes ellos mismos del tema. Está el doctor Gaspar Rivera. Gaspar es doctor en ciencia política por la Universidad de Santa Cruz, y es coordinador binacional del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Gaspar, muchas gracias por tu presencia hoy en la Contracorriente. Un placer estar aquí contigo. Y nos acompaña también Rigoberto Valdés. Rigoberto es vicepresidente del sindicato de trabajadores de la industria de la alimentación o de los alimentos y del comercio en la sección que tiene que ver con el sur de California. Rigoberto, muchas gracias por tu presencia aquí en el estudio. Muchísimas gracias por invitarnos. Gaspar es oaxaqueño, es mixteco. Rigoberto nació en Baja California y al año cruzó la frontera. No le sucedió como a otros, que la frontera los cruzó a ellos, ¿verdad? Pero comencemos, digamos, por un tema candente, el de la organización sindical de los trabajadores de Chedraui en Estados Unidos. Resulta que Chedraui está allí, ¿no? Sí, en Estados Unidos Chedraui se llama El Súper y tiene 49 tiendas en los estados de California, Arizona y Nevada. Y resulta que 7 de sus tiendas tienen sindicato y esos trabajadores han estado peleando contra esta empresa para tener mejores sueldos, mejores condiciones de trabajo. El sindicato es de ustedes lo organizaron. Sí. El sindicato tiene poco en relación con la compañía, inclusive organizamos el sindicato contra la compañía gigante y Chedraui en el 2008 compró esa empresa y heredó el sindicato. Y ahora es la primera vez que en verdad pues podemos negociar contra Chedraui, que se nos ha hecho un poco difícil. Cuando se habla de mejorar las condiciones laborales y eso, ¿de qué se está hablando, Gaspar? Bueno, resulta que los migrantes mexicanos van a Estados Unidos a ocupar y a trabajar en los trabajos más pesados y peores pagados. Entonces, para que los trabajadores realmente, hay estas estadísticas que puedes trabajar tiempo completo, 40 horas por semana, por todo el año, y no salir de la pobreza. Hay una precariedad. O sea, trabajas enorme. 40 horas y no sales de la pobreza. Así es, porque los O salarios... sea, aparecen trabajadores mexicanos en México. Exactamente, y bueno, los niveles de desigualdad están avanzando, especialmente entre los trabajadores migrantes que están en el sector servicio, pero una arma que tienen para romper ese ciclo vicioso y poder experimentar movilidad social es sindicalizarte, porque entonces ya puedes negociar no solamente mejoras salariales, pero también condiciones de trabajo y beneficios
servicios sociales, como seguro, por ejemplo. Si en Estados Unidos, si tu patrón no te otorga servicios médicos, pues no puedes accesar a un doctor. Entonces, resulta entonces que hay una revolución demográfica que está pasando en los Estados Unidos. Ahorita la población de origen latinoamericano en los Estados Unidos asciende a 53 millones. 53 millones de latinos. De latinos, de origen latinos. Y para el 2060, 25% de la población estadounidense va a ser de origen latinoamericano. Entonces ahorita ya tenemos que, especialmente en estados como California, como en Los Ángeles, como los trabajadores que trabaja Rigo, Los Ángeles es 50% de origen latinoamericano. Entonces, muchos de los trabajadores que trabajan en salarios, en trabajos con salarios bajos, pues van a ser inmigrantes. Entonces, los niveles de pobreza se están concentrando entre estos migrantes. Rigoberto, el sindicato que tú representas, ¿es un sindicato que está en todos Estados Unidos? ¿Cuál es la característica de ese sindicato? Es un sindicato grande, está en todos los Estados Unidos, en Canadá y en Puerto Rico. Tenemos 1.3 millones de miembros, en la mayoría en las tiendas de autoservicio, en las farmacias y en los rastros, a las procesadoras de comida, en las ciudades grandes y igual en los pueblos pequeños, en todos los estados de los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos una membresía muy grande de latinos, especialmente en la producción de comida y en los rastros. En Los Ángeles, nuestra sección 770 es mayoría latina. En las tiendas de autoservicio tradicionales, un gran número de los trabajadores son latinos. Representamos rastros allí en el mero centro de Los Ángeles. Hay rastros grandísimos y representamos muchos trabajadores allí. Entonces, pues no es inusual que nosotros quisiéramos organizar los mercados latinos, que vienen siendo pues primeramente el súper, que es Chedraui en los Estados Unidos, y otros mercados más chicos. Cuando estás hablando de latinos, Gaspar, ¿a quién te refieres? ¿De qué nacionalidades son? El término latino es un concepto muy norteamericano. En Estados Unidos hay este patrón histórico de tratar de que gente que viene de muchos lugares creen una identidad política amplia, ¿no? Lo que le llamamos un término panétnico. Entonces, todas las personas que vienen de Latinoamérica, que hablan español, se les considera latinos o hispanos. Entonces, uno al cruzar la frontera, yo como mexicano, oaxaqueño, mixteco, cruzo la frontera y el censo incluso me clasifica como hispano-latino. Pero esto se traduce también en términos políticos, porque entonces ya el término latino se utiliza también para organizar políticamente a todas estas personas, a todos estos mexicanos, centroamericanos y sudamericanos que están en Los Ángeles. En Los Ángeles tenemos la mayor concentración de mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, pero incluso también de peruanos. Y todos estos, para darle un sentido de identidad, algo que cruce, algo que nos una, entonces está enraizando este concepto de la latinidad, de que todos estos inmigrantes pueden ser considerados latinos. Entonces ya incluso los políticos dicen, bueno, yo represento a la población latinoamericana o latina. Entonces ya está tomando realmente otra dimensión, una dimensión política que solamente tiene sentido en el contexto norteamericano debido al gran incremento de esta población. Entonces, para traducir los números a poder político, estos migrantes se tienen que organizar y están formando sus organizaciones, como los sindicatos. O sea, exactamente. ¿Los migrantes se están organizando en los sindicatos? Absolutamente. Lo vimos empezando con el movimiento de César Chávez y Dolores Huerta en los files agrícolas de California, pero luego lo vimos en las ciudades con los conserjes del movimiento Justice for Janitors, en estos últimos años los trabajadores hoteleros y ahora pues los trabajadores de autoservicios. Ha pasado una gran desventaja y una política muy fea contra los trabajadores migrantes y pues la respuesta es organizarse. Estamos hablando de trabajadores que no tienen necesariamente una formación política previa o una formación sindical previa, ¿o sí?
Bueno, yo creo que depende, ¿no? Por ejemplo, antes, a mediados de los 80, se pensaba que sería imposible organizar estos migrantes porque estos eran indocumentados, no hablaban inglés, tenían mucho miedo de ser deportados. Eso era lo que pensaban los organizadores sindicales. Sin embargo, cuando comenzaron a hablar con estos inmigrantes salvadoreños que trabajaban limpiando edificios, muchos de estos migrantes salvadoreños habían participado en los movimientos de resistencia, en la guerrilla en El Salvador. Entonces traían un capital político increíble que solamente el sindicato pudo descubrir y movilizarlo. Entonces resulta que fue una de las campañas más exitosas entre estos trabajadores salvadoreños. Para los mexicanos, por supuesto que es otra experiencia diferente. La mayoría de los mexicanos que van a Estados Unidos por los pasados 100 años han sido solo de 5 estados. Por ejemplo, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Durango y Guanajuato. No es sino hasta finales de los 90 en que se empiezan a incorporar más oaxaqueños y más gente del Distrito Federal. Y como te has de imaginar, con tantos millones de mexicanos, pues está representado todo el espectro político. Estamos hablando de ¿cuántos millones de mexicanos en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos hay 12 millones de mexicanos nacidos en México, pero si uno cuenta a sus hijos e hijas, los de la segunda generación, que también pueden ser considerados mexicanos, hay 28 millones. La mayor parte de población de origen mexicano son nacidos allá. Y sin embargo ellos... ¿No es una cifra inflada por cuestiones políticas? Absolutamente no. Estos son representar más esta identidad de la que hablas, ¿verdad? Estos son el censo oficial. Ajá. Entonces, si uno puede ver el censo oficial, los números son astronómicos. O sea, no tenemos ninguna otra experiencia en el mundo donde casi el 12% de la población de un país está en otro país. O sea, este es un fenómeno increíble. Acuérdate que desde los 80s y 90s, en promedio se iban 450,000 migrantes, cruzaban la frontera anualmente. Y esto fue de manera sostenida por los pasados 25 años. Siguen muchas preguntas en el tintero, pero ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos en muy breves instantes? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que sigan con esta interesante plática con Gaspar y Rigoberto sobre la revuelta de los migrantes. Volvemos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Corriente
Estamos conversando con Rigoberto Valdés, con Gaspar Rivera, sobre los migrantes en Estados Unidos y su proceso de organización. Rigoberto, tú has sido organizador sindical. Por 20 años. ¿Qué dificultades has encontrado para sindicalizar a los trabajadores, para organizar una huelga? Sí, pues son enormes, especialmente en organizar trabajadores indocumentados. Yo trabajé una campaña contra un rastro grandísimo, el más grande de todo el mundo en Carolina del Norte, se llama Smithfield Foods. Y los culpables de la contaminación en México y de la cepa de la gripe porcina en Veracruz. Sí, eso se alega. Eso se alega. Pues yo no los voy a defender. Y en Carolina del Norte hay un rastro grandísimo de casi 5,000 trabajadores que trabajan 24 horas al día, matando al promedio de casi 30,000 puercos al día. O sea, eso se imagina. Y la mayoría de esos trabajadores, desde el inicio de la planta, eran afroamericanos. Y ellos vinieron a México a reclutar trabajadores, migrantes. Y luego, en intentar desindicalizar a estos trabajadores, se empezó como una división étnica, ¿verdad? De que los mexicanos venían a quitarle los trabajos a los afroamericanos y los afroamericanos alegando que los mexicanos les estaban bajando los estándares porque pues trabajaban por menos, trabajaban más duro, se daban a explotar y una división grandísima. Entonces, para superar eso tuvimos que pues unir a las dos razas a decir, este es un problema que ha sido creado para oprimirlos a los dos, uno contra el otro. Y esto pasa mucho en los Estados Unidos, donde hay un sentido que los recursos son escasos para los trabajadores y hay que pelearnos por ellos. Y entonces nosotros pues queremos educar a los trabajadores y darles bastante valentía para que levanten su voz y pidan que se les mejore sus condiciones de trabajo en este rastro. Sí tuvimos mucho éxito gracias a hacer una campaña con el consumidor y pudimos levantar los estándares en este rastro y pues eso tuvo un efecto en muchos de los rastros que esta compañía le pertenecen en todos los Estados Unidos. Estándares laborales, te refieres. Estándares laborales, sí. Vacaciones, salarios, días de enfermedad médico pagados, por ejemplo, en los Estados Unidos, pues no hay cuidado de salud obligatorio, o sea, es algo que paga el empleador, y si el empleador no lo ofrece, especialmente para gente indocumentada, no hay mucho otra opción. Entonces, es eso. Y luego también estándares de riesgo a peligro del trabajo. Trabajar en un rastro es súper peligroso. Entonces, simplemente hacer entrenamientos, capacitaciones en español para que la gente entienda el riesgo que hace de desempeñar ese trabajo, ¿verdad? Eso es un gran logro. Varias cosas, con los trabajadores del súper, alegamos que pues les podemos subir el salario a los trabajadores, pero si no les garantizamos turnos de 40 horas a la semana, pues van a ganar más la hora, pero pues les van a cortar los horarios y al final pues no van a poder sobrevivir económicamente. Entonces, son muchos los temas que hay para los trabajadores migrantes en los Estados Unidos y parte de ello es que se les respete sus derechos básicos y por pues ser indocumentados muchos no los conocen o tienen miedo de ejercerlos. Gaspar, tú eres coordinador binacional de una organización, asesor binacional de una organización
muy extraña, ¿no? Porque es una organización que tiene un pie en Estados Unidos y otro pie en México. Así es. Donde participan oaxaqueños, guerrerenses. Ustedes participaron muy activamente en la reciente huelga de los jornaleros de San Quintín, compañeros de ustedes allí. Así es. ¿Qué es organizar? ¿Cuál es tu experiencia de organizar a los paisanos en Estados Unidos? Bueno, al principio el Frente se formó como un grupo de autodefensa. Resulta que las condiciones eran tan precarias en los campos donde iban los oaxaqueños, a Sinaloa, a San Quintín o a San Diego. Los campos agrícolas. Los campos agrícolas vivían en la intemperie, bajo los árboles, los patrones ni siquiera les proveían o les importaba dónde iban a vivir los trabajadores. Entonces las condiciones eran tal que no solamente era la explotación, pero también era lo que le llamaban los paisanos la carrilla, la discriminación racial, donde lo que apunta Rigo, ¿no? Que hay en esta superexplotación, en esta competencia en los campos de cultivo, pues la gente trata de decir, bueno, yo soy mejor que tú y bueno, y si tú eres indio, pues ya eres menos que yo y merezco ganar más, ¿no? Entonces al principio el Frente se da como una organización de autodefensa que después traduce eso a también una meta de crear comunidad, ¿no? De decir a qué comunidad pertenezco y cómo nos podemos ayudar. Y al final, pues, también cruza fronteras porque lo que pasa en México está íntimamente ligado al destino de estos trabajadores. Entonces resulta que también la lucha del Frente era no solamente por mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de vida en los espacios de las comunidades migrantes, pero también cambiar las condiciones que daban cabida a la migración, porque veíamos la migración como una falla realmente del sistema político que no daba otro tipo de oportunidades a estas comunidades indígenas. Realmente la única alternativa para la sobrevivencia era la migración, entonces era una falla de todo el sistema que no podía mantener a estos trabajadores ahí. Entonces, pues ahora, después de 25 años, se tienen ya 3 espacios organizativos en Oaxaca, en Baja California y en California. Y en cada espacio se tiene que adaptar la estrategia política. No puede uno reproducir automáticamente lo que funciona en California, lo que funciona en Oaxaca. Entonces, yo creo que ese es ya un análisis más sofisticado. Es decir, bueno, ¿cómo respondemos a las necesidades más inmediatas de dónde está la gente? Hay algo que llama mucho la atención en los movimientos de ustedes, y es que cuando hablan de cómo están desarrollando la lucha, hablan siempre de alianzas con grupos religiosos, con grupos de consumidores, con grupos ambientalistas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no un movimiento gremial, por ejemplo, exclusivamente? ¿O por qué no un movimiento comunitario exclusivamente? Pues porque el capital es muy grande. Estamos peleando empresas multinacionales que tienen muchísimo poder en ambos países. Entonces, pues si se da a luz en California que un consumidor migrante vaya y compra su despensa en el súper, sabiendo que ellos están oprimiendo pues a sus paisanos. Entonces, pues es una arma ligarse con grupos que organizan a migrantes para pues presionar el bolsillo del empleador. Entonces, nosotros sabemos que solos no tenemos mucho poder. Entonces, por ejemplo, en el pleito contra Chedraui en los Estados Unidos, estamos aliados con más de 100 organizaciones civiles. 100 organizaciones. Más de 100. ¿Cómo de qué tipo, por ejemplo? Vamos bueno, pues a sindicatos, a grupos que cabildean para los derechos migrantes, a grupos religiosos, a grupos, grupos que se les dicen en Los Ángeles, es una ciudad grandísima, hay consejos vecinales. Entonces hemos ido a los consejos, cómo se organiza una comunidad para tener una voz en una ciudad grandísima como Los Ángeles, y ellos pues han aportado en la lucha de los trabajadores. Y pues en California hemos lanzado un boicot contra Chedraui, y pues en todos los Estados Unidos, y la base es educar
a la gente, a estos grupos que tienen pues pleitos similares, que quieren... El boicot está llamando a no comprar en no comprar en el súper. En el súper, específicamente en el súper en California, Nevada y Arizona. Y ha tenido efecto. Y ha tenido efecto por 2 razones. La primera es porque tenemos todos estos grupos aliados que pues son grupos de base y ellos educan a su base en qué es la polémica de esta compañía, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se le acusa y cómo es que se puede mejorar y cuál papel toma el consumidor en pues escoger en otro lugar que a lo mejor no sea tan malo con sus empleados o que actualmente no tenga un pleito, ¿verdad? Y eso se ha hecho efectivamente. Y en igual, sabiendo que los trabajadores del súper, pues, muchos migrantes, necesitan el respaldo de no sentirse solos, aislados, ¿verdad? Pues allí grupos comunitarios, grupos de base, grupos religiosos se unen enseguida de ellos, ¿verdad? Marchan con ellos para dar a luz sus temas. Gaspar, ¿cómo es posible construir una coalición de esta naturaleza? Por la simple razón de que los retos, los problemas a que se enfrentan los trabajadores migrantes no comienzan y terminan en el lugar de trabajo. Trasciende el tema laboral, es decir, un migrante que trabaja en el súper se enfrenta a contradicciones ahí inmediatas de que no gana el suficiente dinero, no le están dando las horas suficientes, pero también como inmigrante se enfrenta al reto de que la política migratoria de qué país también le afecta. También le afecta el hecho de que las escuelas a que atienden sus hijos son las que no están financiadas. Entonces el trabajador tiene que ver que su vida política está vinculada a estos otros sectores y que su sindicato se tiene que vincular necesariamente a las personas que están defendiendo a los migrantes, a las personas que están defendiendo la educación, porque es su entorno en que vive su vida y son los retos a los que se enfrenta. Entonces, en ese sentido, la política que tiene que desarrollar tiene que trascender el lugar de trabajo y tiene que vincularse a todas estas luchas. ¿Hay algún planteamiento ideológico, alguna plataforma política que una estas coaliciones? ¿Es una lucha en contra de las corporaciones, en contra del capitalismo? ¿Qué les parece si dejo esta pregunta en la mesa y vamos a una pequeña pausa? ¿Sí? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen. Ya está planteada la tarea, a ver si nos la responden en el siguiente segmento. Gaspar y Rigoberto. Sigan con nosotros aquí en La Contracorriente. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo, un espacio conducido por Daniel Gershenson, dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro.
Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad. Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregon y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar Y ser informados. Estamos ya de vuelta en la Contracorriente y antes de irnos al corte les preguntábamos a nuestros amigos, a Gaspar, a Rigoberto, ¿cuál era la naturaleza de esa coalición? ¿Era una coalición en contra de las grandes corporaciones o anticapitalista o humanitaria? ¿Cuál es el cemento de esas coaliciones? Para nosotros es pro trabajador. Es en vez de anti, no todo el tiempo tenemos que ser anti, ¿verdad? Pro trabajador, porque en esencia en Estados Unidos y especialmente en California, donde el sindicalismo sí está creciendo, y no es igual en el resto de Estados Unidos, está decayendo bastante el sindicalismo, pero en California está creciendo y está creciendo por que los sindicatos están poniendo atención en qué es lo que está pasando con los trabajadores en general, pero específicamente los trabajadores migrantes. Entonces, hay bastantes movimientos para mejorar las condiciones del trabajador. Por ejemplo, en California no hay, hasta el año pasado no había días de enfermedad pagados para los trabajadores, no lo había. Entonces, si yo soy alguien que no estoy ganando mucho dinero, estoy enfermo, tengo que decidir, voy a perder ese turno, voy a perder ese dinero de ese turno, o me voy a presentar a trabajar enfermo, porque si no, pues, ¿cómo voy a hacer pues el presupuesto del mes o de la semana? Y eso, pues, los sindicatos, igual con la legislatura de California, pues introducieron una legislación para que se garantizaran 24 horas al año, o sea, 3 días completos para los trabajadores que tengan ese tipo de prestación. Igual, ahorita hay un movimiento grandísimo en todo el estado de subir el sueldo mínimo a $15 la hora. Entonces, estas coaliciones son para proteger a todo el trabajador. Específicamente vemos a capital como Chedraui, que no quiere dar ni lo que exige la ley. Hemos visto en Chedraui, en los Estados Unidos, donde han hecho robo salarial, que es pues el mínimo, ¿verdad? O sea que esta compañía multinacional mexicana no quiere pagar ni el mínimo, entonces es un gran problema. ¿Cuánto es el mínimo hoy en Los Ángeles? Ahorita el mínimo en Los Ángeles son $9, es el mínimo $9 estatal. la hora. Es $9 la hora. En el resto del país creo que es un poquito más de $7 la hora. Pero va a subir en la ciudad de Los Ángeles y en el condado de Los Ángeles en los próximos años va a subir a $15. Ahorita esta misma coalición está trabajando para que $15 sea el mínimo estatal. $15. Gaspar,
Estamos hablando de coaliciones que trabajan en torno a campañas. Esta idea de las campañas no son muy comunes en la política mexicana. Cuando ustedes hablan de campañas, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de invertir estratégicamente los recursos que se tienen para lograr avanzar las demandas específicas de los trabajadores. El sindicalismo se está transformando para ser un sindicalismo que no solamente vea para sus miembros, pero que esté vinculado a lo que se le llama un movimiento social más amplio, que tenga un impacto positivo en los trabajadores más allá de los que están sindicalizados. Y esto requiere de estratégicamente utilizar lo que ya han construido los sindicatos en términos de su capacidad organizativa, en términos de recursos económicos, en términos de capital político, para poder tener propuestas específicas que vayan encaminadas a resolver la crisis del capitalismo global presente, y que es la brecha entre los que tienen y los que no tienen, los niveles de pobreza que existen en México, en Estados Unidos, entre un trabajador que está siendo súper explotado en el sector servicio y que no está compartiendo por ejemplo, de la gran explosión que hay, por ejemplo, en el sector de informática o de tecnología de punta, donde un ingeniero gana $150,000 por año, mientras que un campesino que cosecha la comida que nos comemos no está ganando lo suficiente para salir de la pobreza. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer que el sindicalismo sea relevante, no solamente para sus miembros, sino para la sociedad en general? Tenemos que pasar de una posición de defensa, de una posición de atrincherarse, a una posición propositiva. Y aquí me parece entonces lo que decía anteriormente, los retos a que se enfrentan los trabajadores y los trabajadores que están en el sector precario, en el sector de bajos salarios, van más allá de simplemente su lugar de trabajo. Estas contradicciones están vinculadas al medio ambiente. Hay una sequía en California por los pasados 5 años que está afectando. ¿Quiénes son los más afectados? Los campesinos, que ahora ya no tienen suficiente trabajo todo el año. Van a tener que irse, estos oaxaqueños se van de madera a Oregon, a Washington, a poder sobrevivir todo el año, porque ya en California no hay suficiente trabajo. Entonces, el sindicalismo se propone entonces que hay que empezar a organizar de manera multisectorial. Y no solamente en el sector, en multisectorial en términos económicos, pero sectorial en términos ambientalistas, en términos educativos y en términos de la brecha entre los pobres y los ricos. Y es ahí donde, si el sindicalismo puede ser relevante para eso, se va a tener que transformar en un movimiento social a largo plazo, ¿no? En la precampaña electoral de Estados Unidos, sobre todo del lado republicano, hemos visto en la figura de Donald Trump, pero no únicamente en la de él, un fuerte discurso antimexicano. Y curiosamente Donald Trump está muy por arriba en las encuestas, ¿no? Un día va en primero, otro día va en segundo, pero se mantiene entre los punteros de los republicanos. ¿Cómo explicarnos este sentimiento antimexicano que le está expresando? Pues es un síntoma de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene una desventaja económica, especialmente en las áreas rurales de los Estados Unidos. Entonces buscan ¿a quién echarle la culpa? ¿A quién echarle la culpa? Exactamente. Y pues los mexicanos, como dijo Gaspar, pues somos muchos y somos visibles. Entonces, pues, ¿quién mejor a echarle la culpa que al mexicano? Lo que está pasando en diferentes lugares, en diferentes ciudades, se están organizando los migrantes igual, el pueblo mexicano en el extranjero, para rechazar estos criterios, pero de todos modos hay el racismo, ¿verdad? Y de todos modos hay gente que está afectada económicamente y que está buscando a quién echarle la culpa. Y pues es obvio que no es Trump, porque él vive en pobreza y no se aventaja de ningún trabajador, que es la culpa del trabajador migrante que viene a sostener a su familia, a alguien que pues
pues vive de explotar a los mismos mexicanos en sus hoteles, en sus canchas de golf, en todo eso, ¿verdad? No es obvio, no es tan obvio a la persona racista que esa misma persona es una persona que está explotando mexicanos. Y yo creo que también habría que ver que es un debate con posiciones también diversas, ¿no? O sea, Donald Trump y su posición anti-inmigrante, anti-mexicana ha capturado mucho la atención, pero habría que ver lo diverso de este debate. Por ejemplo, en California, los latinos ya han capturado el poder político y han implementado realmente una plataforma política bastante progresista en términos de inmigración. Se les da ayuda, por ejemplo, a los estudiantes indocumentados, se les ha dado licencia a los licencia para conducir, sí, un gran logro. Y ahora incluso a los niños indocumentados se les ha dado acceso a salud. Eso comparado con Texas, por ejemplo, que están tomando una posición extrema donde la facción más conservadora de los republicanos, los del partido del T, han dicho, bueno, vamos a sacar a estos mexicanos, un poco repitiendo lo que dice Donald Trump. Estamos en medio de una transformación demográfica y está creando mucha ansiedad entre la gente. Unos celebran el hecho de que pues hay un incremento dramático en la población latinoamericana y otros realmente lamentan eso. Entonces yo creo que estamos viviendo esos momentos de cambio enorme para lo que va a ser la identidad de ese país y la política. Pero veamos también que dentro de los republicanos hay también posiciones diversas, ¿no? El mismo Jeb Bush está casado con una mexicana, es una posición bastante moderada. Si no le toca en casa. Si no le toca en casa. Pero el mismo, por ejemplo, entre los dos cubanoamericanos, entre Ted Cruz y Marco Rubio, incluso hay posiciones encontradas, ¿no? Marco Rubio participó en esta facción moderada del Senado que quería promover una reforma migratoria, mientras que Ted Cruz ha sido un anti-inmigrante aferrado. Entonces veamos que estos son discursos, realmente la plataforma que tiene Donald Trump de obtener toda la cobertura de los medios de comunicación ha inflado mucho esa facción, pero a mí me parece que ese es una parte importante de estas elecciones presidenciales. ¿Cuál va a ser el rumbo de ese país? ¿Cuál va a ser el rumbo de del Partido Republicano? Y ya estamos viendo que hay facciones bastante antimexicanas y creo que en México nos debe de preocupar eso y debemos de entender más de dónde viene, cuáles son las raíces de ese discurso, no solamente antimigrante, como lo dijiste, pero es antimexicano. ¿Cuál sería, desde el punto de vista de ustedes, el terreno principal de organización de los mexicanos que están en Estados Unidos? El problema de regularizar su situación migratoria, el mundo sindical, las organizaciones entre paisanos. Pues yo creo que es todo eso, es bastante diverso y yo creo que ese no es hay un elemento central. Yo creo que no, y esa es precisamente la ventaja y desventaja, ¿no? Porque uno quisiera ver un movimiento social que pudiera capturar a todos estos millones de migrantes, pero realmente habría que realmente tener esa imagen idealizada del migrante como el héroe, el revolucionario, también con una imagen realista que pues es bastante difícil sobrevivir en Estados Unidos. A mí me parece que entre la clase más politizada está surgiendo una visión realmente binacional de la política, diciendo que hay cosas específicas que hay que cambiar en Estados Unidos en términos de trabajo, mejoras de trabajo, en términos de educación y en términos de el estatus migratorio, pero también esta misma gente está teniendo un análisis de que hay que también poner atención a lo que está pasando en México, las reformas laborales aquí, todo lo que está pasando con la economía, el hecho de que ahora se va a expandir el derecho al voto para incorporar a los mexicanos en el extranjero. No podemos desvincularnos. Los destinos de ambos, de los migrantes, están ligados entre lo que pasa en México y lo que pasa en Estados Unidos. Y ese es un reto enorme. ¿Cómo conceptualizar entonces una plataforma política binacional donde se pueda hacer efectivo políticamente, tanto en Estados Unidos como en México? Eso está por hacerse. En un país y otro pie en otro país. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros en este que va a ser el último segmento del programa. Regresamos.
Una buena televisión. Libertad, integridad, expresión. Periodismo, veracidad, tecnología. Profesionalismo, compromiso y sobre todo ganas de decir la verdad. Indudablemente independencia. La segunda yo te diría que es compromiso y la tercera vocación. Posibilidad, alternativa, rebeldía y contracorriente. The name's Bond. James Bond. Estamos ya a punto de aterrizar en este final del programa y nos quedamos hablando del mundo de la política para el campo de los migrantes. Nos explicaban cómo se estaban comportando los republicanos, pero ¿qué está pasando con los demócratas y los migrantes y los migrantes y los demócratas? ¿Cuál es la actitud? Pues a nosotros se nos hace muy interesante el factor Bernie Sanders en esta entre los demócratas. El aspirante que viene Vermont, que tiene una plataforma más de izquierda. Sí, muy izquierdista. Y le está dando a luz, así igual como Trump le está dando a luz estas ideas muy conservadoras, Bernie está dando a luz unas ideas pues muy izquierdistas, ¿verdad? Y yo pienso que está muy bien porque está forzando a los otros candidatos a salirse un poquito del centro y irse un poquito más a la izquierda, a hablar sobre temas más específicos de la economía de los Estados Unidos, más específicos a los trabajadores y a la clase media en los Estados Unidos, la clase trabajadora en los Estados Unidos. Entonces, pues, nuestro sindicato, pues, todavía no ha decidido a quién apoyar y en este momento, pues, nosotros, pues, estamos, pues, muy felices que la discusión se ha enfocado en el trabajador y las condiciones del trabajador, específicamente las de los trabajadores migrantes, en una forma positiva en el Partido Demócrata. Y tú, Gaspar, ¿cómo ves que los migrantes están respondiendo? ¿Hay interés por lo que pasa en las elecciones o es un asunto secundario? A mí me parece que para un segmento, especialmente para los activistas, las elecciones presidenciales son vitales. ¿Por qué? Porque especialmente para aquellos que se enfocan en una reforma migratoria integral, están completamente de acuerdo en que quien esté en la presidencia y quien esté dirigiendo el Congreso hace una diferencia enorme. El hecho de que el Congreso esté tan polarizado ha dado como resultado el empantamiento de una reforma migratoria, porque no hay el suficiente peso de parte del ala progresista de empujar esto. Entonces, para muchos migrantes la elección fue bien entendida. Y esto lo sabemos históricamente en California. En California en los 90s, después de 2 administraciones republicanas, cuando se eligió a Pete Wilson como gobernador de ese estado, se comenzaron a implementar una serie de medidas antimigrantes que se parecen mucho a lo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos. Se les quitó la licencia de viajar a los indocumentados, se terminó la educación bilingüe, se terminó el acceso a los programas de bienestar a los indocumentados. ¿Y cuál fue la respuesta de los migrantes? La respuesta es, bueno, no me voy a esconder y no me voy a agachar. Me voy a registrar, me voy a hacer ciudadano. Los mexicoamericanos, los chicanos, los progresistas dijeron, ahora es cuando vamos a participar en la política. ¿Qué tenemos 20 años después? Tenemos que ahora
los dos políticos más importantes en la Cámara, en el Senado de California y en la Cámara de Diputados estatales son latinos, son de origen latino. El alcalde, los pasados 2 alcaldes de Los Ángeles han sido latinoamericanos. No se puede decir ahora que en California los migrantes y los latinos estén marginalizados. Y este es un ejemplo interesante porque a nivel estatal es donde se está dando mucho de los experimentos de qué se puede hacer en términos de migración. En el sur de los Estados Unidos, en estados como Georgia, que son dominados por los republicanos, las autoridades van a las escuelas sacando a estudiantes indocumentados mexicanos de las universidades, porque dicen que les están quitando el lugar a norteamericanos. Son medidas extremas. Ven lo que está pasando en Arizona con el Arpaio, ¿no? Con el alguacil, el policía que hace desfilar a los indocumentados con sus uniformes y es una cuestión bastante retrógrada. Bueno, Arpaio es elegido por el público. Él como sheriff es elegido, es una figura pública. Entonces, pero la política no te resuelve todo, como ya lo sabemos. Es un agarra y quita. Entonces también creo que hay que apostarle en tener un impacto en la política, pero también en incrementar la capacidad de la sociedad civil, de las organizaciones independientes, para que puedan empujar en diferentes lugares. ¿Cómo ven en Estados Unidos ustedes, desde Estados Unidos, lo que se hace en México alrededor del asunto migrante? Nos olvidamos ya de nuestros paisanos desde acá, los tenemos abandonados. Bueno, a mí me parece que hay mucha, y qué bueno que estamos teniendo esta discusión, porque a mí me parece que hay todavía muchos mitos acerca de quiénes son los migrantes. Creo que la imagen en México se ha quedado en estos migrantes que están muriendo en la frontera, en estos migrantes que están siendo deportados. Cosa que pasa. Cosa que pasa, y por supuesto, y es lo que vemos, pero no estamos viendo toda la historia. Por ejemplo, yo fui a la escuela aquí en México y jamás en mis clases hasta la preparatoria escuché algo sobre la vida de los mexicanos en Estados Unidos. Nunca. Simplemente no existen. O sea, los mexicanos después de la frontera dejaron de existir una vez que uno cruza la frontera. Y ese es el sentimiento que vemos. Realmente, para los mexicanos que estamos en Estados Unidos, hay una serie de, no solamente de mitos, pero también de olvidos completos. A pesar de que el impacto económico está ahí, ¿no? Se siguen enviando 25 mil millones de dólares anuales aquí a este país. Sigue fluyendo, la gente va y viene, tiene un impacto cultural, económico, y ojalá que lo tenga también político. Pero a mí me parece que hay que no solamente visibilizar a los migrantes, pero tener una visión más sofisticada de qué está pasando con los mexicanos en Estados Unidos, cuáles son los retos a que se enfrentan, cuáles son sus experiencias, tanto positivas como negativas, y que eso sea parte también de cómo se piensa los mexicanos allá. Rigoberto, ¿e interés de los mexicanos que viven en Estados Unidos por lo que pasa en México? Hay mucho, pues estamos ligados por familia. La realidad es que muchos de nosotros tenemos muchos pues, primos, tíos, tías, lo que sea, aquí en México y pues nos importa. Nos importa lo que pasa en México. Yo creo que igual como no hay mucho conocimiento de lo que pasa al mexicano ya cuando cruza la frontera, igual en los Estados Unidos no hay mucha educación de qué es la política de México, qué es lo que está pasando en México. Solo vemos lo que los medios dicen, que es un lugar peligroso, que los carteles, todo esto. Entonces, más de ser un lugar donde pues viven nuestras familias, es un lugar que pues basta los medios está en caos por los narcotraficantes, ¿verdad? Entonces me imagino que nosotros como mexicanos tenemos que en el extranjero educarnos qué es lo que está pasando en realidad en México. En un minuto, ¿podemos hablar de que hay una revuelta migrante en Estados Unidos o es exagerado decirlo así? A mí me parece que hay los elementos para decir que los migrantes están jugando un papel político en redefinir sectores importantes en los Estados Unidos. Redefinir, por ejemplo, el papel de los sindicatos
cómo son relevantes para los trabajadores en general y para los trabajadores migrantes específicamente. Redefinir las plataformas políticas también. El tema de migración está ahí y va a ser un papel definitorio. Y yo creo que también cómo se vive México en los Estados Unidos. Algo interesante fue, por ejemplo, las caravanas que organizaron la sociedad civil en los Estados Unidos. Las caravanas por Ayotzinapa. Fue toda una caravana por el corredor del Pacífico, por el Medio Oeste, por el Atlántico, y es un indicador de cómo estamos unidos realmente y que los futuros pues son compartidos. Sí. Yo pienso que igual que Gaspar, hay muchos elementos donde se está organizando la gente, ¿verdad? Y tiene base económica, y mientras que no haya un alivio a la situación económica del mexicano en el extranjero, del inmigrante en el extranjero, va a continuar a haber una organización de gente para cambiar esa situación, porque ese es un elemento muy grande y tiene mucha base igual en la educación. Nosotros hemos visto que generación tras generación, el mexicano va pues superando especialmente en California, ¿verdad? Y es basado en la educación. Entonces, creo que ahorita específicamente migrantes se están organizando en base de su trabajo y en base de una igualdad a la educación a sus hijos. Y yo creo que eso es lo que va a crear un cambio. Rigoberto, Gaspar, muchísimas gracias por iluminarnos sobre esta parte desafortunadamente no muy conocida de nuestros paisanos del otro lado de la frontera. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar hoy aquí en La Contracorriente, por su amable hospitalidad. Los esperamos la semana que viene. Y ya saben, no se despeguen del monitor porque a continuación sigue Lo que Rompevientos se llevó con la muy brillante conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima.